Bienvenidos todos al grupo de oración La Gracia de Dios. Saludos desde Bogotá, Colombia. Hoy continuaremos la serie que Dios nos dio, Ser como niño con Jesús. Esta es la parte, hemos tenido varias letras de esta parte, Ser como niño con Jesús. Hemos tenido la letra A, B, C, D, E, F. Y esta es la letra F que vamos a continuación. Ser como niño con Jesús, una de las cualidades del niño que depende de los padres. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo voy a depender de papá si ya soy adulto? ¿Cómo voy a depender en ese momento hoy que yo no, ya no soy niño? Pero lo que está diciendo Jesús en esta oportunidad, lo dijo en Mateo capítulo 18, el que no se hace como un niño. ¿Qué es un niño? El niño depende de los padres. Esa es una de las cualidades, dependencia. Pero el depender de los padres en ningún momento significa que no nos vamos a equivocar. Sí vamos a equivocarnos, pero el depender no es, la equivocación no se refiere a algo trágico. Por ejemplo, si yo estoy conduciendo y yo tengo que depender como un niño, entonces me tengo que equivocar, estrellarme para aprender. No necesariamente, porque no necesariamente tengo que aprender con un evento trágico y depender de Dios, porque el Padre Celestial en la persona de Jesús siempre nos da el consejo, pero el consejo principalmente es por medio de la escritura y por medio de personas aquí en la tierra que en ese momento cuando recibimos el consejo, mira, tú tienes que tener precaución, tienes que revisar, por ejemplo, el ejemplo de un vehículo que está conduciendo, tienes que revisar los frenos, tienes que ir periódicamente si tienes las luces, porque si está en oscuridad, ¿cómo vas a iluminar? Entonces, en esa experiencia de otras personas, nosotros recibimos la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla hasta con las piedras. En una oportunidad, cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, Él dijo, si yo callo, las piedras hablarían. Pero ¿cómo habla? Habla con su sonido, habla por la manera de cómo está estructurada, cómo es la forma que tiene la piedra. Entonces, de depender de Dios es continuamente en la vida, hasta las situaciones mínimas, como colocarme una ropa de un color, los tenis, hacer un negocio, comprar la comida diaria. ¿Y pero por qué? Porque el Padre Celestial quiere que lo mínimo, pero eso no es religiosidad, no es dependencia del Padre Celestial en la persona de Jesús. Pero ¿cómo hago si yo no tengo a Jesús? Es recibir de su amor. Recibir continuamente de su amor. Padre Celestial, yo recibo de tu amor continuamente, a pesar que hay circunstancias que no entiendo realmente, porque en la escritura no aparece lo que me va a suceder el día de hoy, pero sí aparecen los principios para yo conducirme y para yo recibir lo que Él me está diciendo. Pero hoy yo, por tu amor, quiero depender continuamente de tu gracia. Por eso que en Hechos capítulo 16, versos 32 al 34, en la nueva versión internacional, luego les expusieron la palabra de Dios a él, ¿a quién? Al carcelero y a todos los demás que estaban en su casa. El apóstol Pablo estaba encarcelado juntamente con Silas, dos hombres que fueron golpeados, fueron injustamente acusados, pero a pesar de eso, señala la escritura que en ese momento, que en la hora de la noche, el carcelero los llevó, se los llevó y les lavó las heridas. Él sentía dolor, el apóstol Pablo juntamente con Silas, pero Dios se manifestó por medio del carcelero, aquel que comúnmente es la persona que está diciendo malas palabras, que está diciendo usted se queda, ustedes van a estar aquí hasta que sean enjuiciados, pero Dios se manifestó por medio del carcelero para sanar y lavarle las heridas. Y en ese momento, cuando el carcelero lo sacó de la cárcel donde se encontraba Pablo y Silas, enseguida fueron bautizados él. ¿Quién? El carcelero y toda su familia. Yo creo que en ese momento el apóstol Pablo recordó en Hechos capítulo 16, versos 6 al 7, cuando en dos oportunidades Dios le dijo, no predique en Asia.
Y cuando en la segunda oportunidad le dijo, pero no predique en Bitinia, que pertenecía en Asia, 2 veces, hasta que un hombre dice que se apareció en sueño de Macedonia, de Grecia, de Europa, pasa aquí y ayúdanos. Creo que recordó el apóstol Pablo en ese momento, gracias Padre Celestial, creo que probablemente lo dijo, gracias, gracias, no entendía por qué tú me prohibiste de predicar las buenas nuevas en Asia y tú me dijiste que fuera a Europa. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial quiere el día de hoy para ti, el que está escuchando, el que está recibiendo esta palabra, la decisión que tú vas a tomar, las consecuencias que puede tener, buenas o malas. Hay aparentemente, nosotros pensamos que son consecuencias malas. Si voy a hacer un negocio y el negocio aparentemente tiene que tomar la decisión sí o sí el día de hoy, pero el Espíritu Santo te dice, no, quédate quieto. Quédate quieta, no es el momento. Y tú no lo entiendes en ese momento, así como ocurrió con el apóstol Pablo. Él no entendía por qué le había dicho Dios que no predicara en Asia y que se dirigiera a Europa. Pero él entendió en ese momento cuando este carcelero juntamente con su familia y todos los que están en su casa fueron bautizados y recibieron la palabra, él dijo, creo en ese momento, estoy dependiendo del Padre Celestial. Estamos dependiendo del Padre Celestial continuamente, porque equivocarse en seguir predicando o hacer un negocio no significa que no estamos validados para depender del Padre Celestial, lo que significa que continuamente la circunstancia se presenta para que Él aclararte la situación. Así pasó con el apóstol Pablo. En el verso 34 del capítulo 16 de Hechos, el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia. El carcelero le sirvió al apóstol Pablo, así como estaba herido, a pesar que lo recibió en su casa a una persona extraña que no conocía, pero vio la evidencia de la gracia de Dios en Pablo y Sila. Y la predicación hizo que un hombre que era rudo, porque para ser carcelero en esa época tenía que ser rudo, tenía que ser tosco, tenía que ser las palabras no delicadas. Y él recibió juntamente con su familia. Es importante que lo que Dios te dice, que no lo haga en el momento, es para que tú tengas y tengamos mayor resultado. Así como ocurrió con Pablo y Sila, obtuvo resultados. Fueron la segunda familia en Asia que recibieron a Jesús en su corazón. Luego acontece en Hechos capítulo 16, versos 35 al 36, en la nueva versión internacional, al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que lo suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Sí, que después el día, en ese momento le está diciendo, no, ya pueden irse, ya no pueden estar, después que le dieron palo, después que le dieron azote, después que no pudieron comer. Entonces, la gente que apresaron al apóstol Pablo y a Sila le dijeron, váyanse, váyanse. Pero qué importante es esto. En el verso 37 de Hechos 16, pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Esta palabra es maravillosa. ¿Por qué? Porque Pablo estaba convencido del merecimiento, no el merecimiento por lo que él haya hecho, el merecimiento de lo que Jesucristo hizo en él. Lo que sucede es que el apóstol Pablo tenía doble nacionalidad, nacionalidad romana, nacionalidad judía. Entonces, como nacionalidad romana, tenía que hacerle un juicio, no tenía que en ningún momento darle golpe y maltratarlo. Primero tenía que hacer un juicio
para luego sentenciar y hacer todo el procedimiento. Pero a Pablo y a Sila fueron todo lo contrario. Cuando estos magistrados se dieron cuenta que eran ciudadanos romanos, se asustaron. Y el apóstol Pablo, por el merecimiento, él dijo, quiero que ellos vengan. Así ocurre en situaciones de nosotros. Cuando nosotros dependemos de Dios y las personas que nos señalan o las personas que nos tratan mal y nosotros exigimos lo que nosotros somos merecedor. ¿Qué sucede? Es que la persona se da cuenta. ¿Por causa de qué? Por la dependencia que tenemos en el Padre Celestial. No tomar decisiones que sí me dijo, me maltrató o me dijo unas palabras que no eran coherentes de lo que yo le estaba preguntando, como en una oportunidad yo estaba en un servicio y un servicio de donde se pagan, se transfieren plata a otros lugares. Y cuando yo voy en ese lugar, yo le digo, yo quiero que tú me transfieras 8,000 pesos a una cuenta. Y la persona escuchó que era una recarga a mi teléfono. Cuando yo miro mi teléfono, me doy cuenta que todavía no se ha hecho efectivo lo que yo le había dicho. Yo le pregunto, mire, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no aparece en la cuenta donde yo te dije? No, porque tú me dijiste recarga y estaba alzando la voz. Estaba prácticamente gritando y yo le dije, pero cálmate, cálmate. Yo no estoy alzando la voz contigo, solamente te estoy preguntando qué hiciste. Entonces, no, porque tú no tienes la razón. Él me decía que no tenía la razón. Yo le decía, pero te estoy preguntando, ¿por qué no responde a lo que te estoy diciendo? Alzaba la voz, la alzaba la voz. Yo le dije, tú eres uno de los que tiene mejor servicio acá. ¿Qué te pasa hoy? ¿Será que no dormiste? ¿Qué te sucedió? Después de todo eso, me estaba pagando la plata donde yo le había dicho, se escuchó mal de lo que yo quería que hiciera, pero yo le dije, no, no, esa plata ya está en la recarga de mi teléfono, no era recarga, era una transferencia a otra cuenta, pero no, esa plata es tuya, no me esa plata, yo me voy. Después a la semana, la misma persona me atendió de lo mejor y verificó 2 veces, 3 veces lo que yo iba a hacer de lo mejor. ¿Por qué? Porque le hice entender, sin maltratarlo, sin decirle palabras ofensivas, que él se había equivocado. Yo le había dicho de una manera, él se había equivocado. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros recibimos que somos merecedor del servicio, somos merecedor, donde nosotros nos encontramos? ¿Qué va a suceder? La persona se da cuenta porque es la gracia de Dios manifestada en Jesús, en tu vida, en mi vida. Por eso que el apóstol Pablo le dijo, yo quiero que vengan. Y en el verso 38 al 39 de Hechos 16, en la nueva versión internacional, los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a prestarle su disculpa. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndole que se fueran de la ciudad. Miren, es importante que ellos reconocieron, los magistrados, lo que habían apresado a Pablo y a Silas, que se habían equivocado y pidieron disculpas y lo escoltaron desde la cárcel como si fuesen una persona en el reino hasta, y le dijeron, yo les pido que se vayan de la ciudad, les pido, no le dijeron no le dijeron por favor, pero el pedir le está diciendo que por favor que se vayan de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando el Pablo recibió, ellos se dieron cuenta de la equivocación. El ser depender de Dios continuamente te habilita a hacer merecimiento de lo que Dios tiene el día de hoy para ti. En el verso 40 de Hechos 16, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia. Ustedes recuerdan en Lidia que fue la primera mujer que recibió a Jesús juntamente con su familia en Europa, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Eso es interesante. Después que salieron de la cárcel, fueron donde Lidia a confirmar y animarlo. ¿Quién lo estaba animando? Pablo y Sila.
Debería ser lo contrario, ¿cierto? Que Lidia, juntamente con los que estaban ahí, lo animara. Pablo, sí, la comprendo lo que ustedes pasaron azotes, pasaron desvelo, situaciones complicadas, maltrato, hasta psicológico, pero no, cuando las personas reciben del amor y continuamente están dependiendo, es un proceso continuo. ¿Qué sucede? Que las personas que han pasado circunstancias difíciles, como el apóstol Pablo, animaron, donde se vieron y animaron a Lidia y a los que estaban ahí, a los hermanos, a los que habían recibido a Jesús. Que es interesante que cuando nosotros recibimos de la dependencia de ser como niños con Jesús, es que nosotros irradia el animar y el motivar a otras personas. No aparentar que no tenemos problemas, sí hay problemas, pero irradia, así como pasó con el apóstol Pablo y Sila. Por eso que el día de hoy yo les invito que coloquen su mano en su corazón y reciban hoy, por la gracia del Padre Celestial, el amor de Dios, el amor del Padre Celestial en Jesús. Por eso que yo les invito a que hagan esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy recibo del amor, que hay momentos que dejo de depender de ser como niño con Jesús, pero hoy recibo el amor en mi corazón y a partir de este momento haya la visitación de tu espíritu hoy. Así como tienes las manos en tu corazón, hoy, Padre Celestial, todo trabas que se ha presentado, hoy ordeno que salga completamente. Toda circunstancia de insomnio, te ordeno que salga hoy por la gracia del Padre Celestial. Ordeno hoy que todo dolor en la espalda, te ordeno que te vas hoy. Todo dolor de pierna, te ordeno en las piernas, en los pies, te ordeno que te vas en el nombre de Jesús. Todo dolor de ojos te ordeno y de garganta te ordeno que te vas en el nombre de Jesús. Te ordeno por la gracia del Padre Celestial y se manifiesta el amor, tocando cada fibra de tu cuerpo que le pertenece a Él, tocando cada día la maravillosa presencia del Espíritu Santo en tu vida continuamente. Se manifiesta por la gracia del Padre Celestial en la persona de Jesús. Hoy, Padre Celestial. Por eso que yo los invito a nuestro canal de YouTube, Pastor Maestro Juan Carlos Silva.